Hola, hola, bienvenidos a Descorchados. ¿Qué onda, Vivi? ¿Cómo estás? Hello, Romy, muy bien. ¿Y tú? Todo muy bien. Hoy tenemos un invitadazo. Estoy muy feliz por tenerte aquí, Doc. Es el doctor Valente García de Quevedo, un amigo sommelier y doctorazo de ojos. Qué gusto estar aquí con tan bellas damas y vamos a platicar de lo que nos fascina, de historia y de vino. Sí, bueno, les platico que el Doc Valente, además de ser un muy buen cuate, es la persona correcta para hablar de este tema, porque si alguien sabe de historia es él. Historia y bueno, pues España ya sabemos que son tus mega fuertes, ¿no, Doc? No hay la menor duda. Estoy enamorado de la madre patria. Pues a fin de cuentas, algo tenemos de por allá, ¿no? Sí, no, y es que me está padrísimo porque, digo, todo mundo nos gusta a los tres el vino, ¿no? Pero lo padre es que cada quien se vaya especializando en algo, porque yo aprendo muchísimo contigo. Entonces, todo lo que me platicas, o sea, no sabes, Vivi, cuando estamos ahí descorchando vinos o lo que sea, cotorreando, siempre tiene una anécdota, siempre tiene una uva que siempre es mi cara es de, ¿qué? Pues, ¿qué está pasando? No, el Doc Valente es todo un acervo de información y además te lo cuenta de una manera que te enamora y es toda una experiencia el escuchar con él el tema del vino, pero además porque vamos a platicar de la historia del vino en México, o sea, en México y al menos en nuestra región el vino ahorita es como la onda, está súper de moda, al menos quizás no por las razones que todos quisiéramos, pero está bien padre que podamos aquí compartir con la gente que nos sigue cómo es que llega el vino a México. Así es, y aparte es un súper orgullo para Baja California, que de repente por allá en el centro del país nos voltean a ver feíto y nos dicen, ay, Baja California hace más del 80% del vino mexicano. Sí, no, y además digo, pues la calidad cada día está mejorando, ¿no? De los vinos que están haciendo aquí en la región. Pero vámonos al tema, porque si no, se nos van los minutos. Vuelan. Y no queremos que eso pase. Oye, Doc, platícanos. Digo, todo el mundo sabemos que los aztecas y todas las comunidades indígenas que existían antes de los españoles, pues no tenían uva, no tenían vino, ¿exacto? Entonces, pues, obviamente, llega con Hernán Cortés, pero el vino, ¿correcto? Así es. Sí, fíjate que no, los aztecas tomaban pulque. Eso es lo que hacemos y tampoco teníamos bebidas espirituosas precolombinas, eso no existe. Sí había uvas, hacían parece que algunas bebidas, no podemos saber si fermentadas, pero eran uvas que no eran vitis vinífera, la uva que conocemos para esto, ¿no? O sea, como uva de mesa, ¿no? Así es. Y bueno, definitivamente en España, que las ciudades pues no eran muy higiénicas, que digamos, la bebida más sana y con la que podía sobrevivir era tomar vino. Entonces era parte fundamental de la dieta. Sí. Muy probablemente los primeros vinos que vinieron de España deben de haber venido de Andalucía. Es lo más probable. O sea, jereces. De Jereces. Deben de haber sido, porque el puerto de Palos estaba cerca de Jerez de la Frontera. Pues Andalucía, digo, para todos aquellos que ahorita están buscando Google Maps, donde está Andalucía, está en el mero sur y obvio pues da al mar, ¿no? Es una costa. Entonces, digo, también yo creo que es importante considerar, Doc, pues que en ese entonces no había aviones ni... Obviamente, o sea, no había nada de transporte rápido. Entonces, el vino, pues como ahorita, si tú mandas este vino por barco sin nada de protección, obvio se echa a perder, ¿no? Entonces lo que hacían era fortificar, que después ya hablaremos de eso, pero es agregarle alcohol al vino para que durara más. Y además pues los vinos eran dulces, ¿o no? Y los vinos aparte, pues siempre se habla de los vinos viajeros, unos vinos preparados efectivamente para viajar. Cosa muy curiosa, ahorita en el marco de Jerez pues son 3-4 uvas las que existen. En aquel entonces había más de 100 uvas diferentes, tintas y blancas. Wow. Muy interesante. Que desaparecieron casi todas a partir de la filoxera. Órale. Oye, y entonces, ¿cuál es la primera, digamos, uva que llega a México? ¿Qué tema debemos de platicar? Interesantísimo. Estamos degustando un vino. La primera uva que llega a México es una uva que en Canarias se conoce como Listán Prieto. Okay. Una isla en el Hierro le dicen Listán Negro. Es una uva muy probablemente originaria de Castilla León, de Castilla-La Mancha, que es el territorio más grande, el viñedo más grande del mundo. Una uva bastante sencilla, que es la que traen los conquistadores para acá. Aquí llega a México y se convierte en la uva misión, porque era fundamental para la misa y los misioneros la usaban. O sea, pero a ver, la uva, ¿me estás diciendo que la uva misión es sinónimo de la uva Listán?
listán, pero listán prieto. Ah. Porque hay un listán negro. Es que yo justo acabo de probar te platiqué, ¿no, Doc? Así como 2 semanas acabo de probar un rosado de listán negro. Esa Y yo no es sabía que era la misma. La listán negro, no son esa. Bueno, no. la la otra, listán sí, negro cierto, es la cierto. listán prieto, solamente en la Isla del Hierro, que esa es la confusión, también se llama Ok. listán negro a la listán prieto, es complejo. Ya. Ok. Sí, les encanta. Es ser complicada la Confundirnos. vida. Entonces llega Hernán Cortés y dice, es muy importante que en México por cada 10 indios o 100 indios que tenían, hay que traer 100 partes de uva. Y también bien interesante, los esquejes de la uva se plantan sobre las plantas de uva que se encontraron en el Nuevo Mundo. ¿Qué son esquejes? Esquejes son pues lo que traen las parras, en lo Ya. que se traen las parras hacia América, ¿no? Y se hacen injertos, como después, en 1880, fue la salvación cuando la filoxera, es algo fascinante, Sí. ¿no? Y esto también es corroborado también con el rey por Carlos V, ¿verdad? Entonces finalmente No, fue el chocolate. el chocolate. O sea, fue el primer trueque que tuvimos a través de la vid, ¿no? O sea, intercambiábamos, como quien dice. Y primer viñedo es en el estado de Puebla. No sé si ustedes recuerden el primer lugar o la fecha exacta. No. Debe de haber sido No, ni entre idea. 1520 y 1530. Y después se extiende, y claro, está Querétaro, está Guanajuato, que sigue existiendo. Sí. Y se hablan de maravillosos viñedos en el estado de Michoacán. Y Ciudad de México, ¿no? También después. También hubo algo, debe de ¿no? haber habido alrededor. Digo, En el estado me de estoy México, adelantando seguro, muchísimo, seguro. pero cuando la época de Miguel Hidalgo, sé que Ciudad de México era buenísimo para los viñedos y todo. Pues se supone que está Digo, prohibido, ¿eh? Se supone que estaba prohibido cultivar vinos. ¿Cómo crees? ¿Pero por qué? Sí, un rey español prohíbe en 1593 o 94. Felipe II. Felipe Aquí II, en mi así es. acordeón tuve. Felipe Cosa dice, II, ¿no? así es, y él dice, no se puede cultivar, todos los vinos deben de proceder de España. Él hizo- Era el tema de protección del producto nacional. Totalmente. Ay, pues imagínate, o sea, se le Claro. acaba el business. Es Claro. que Ya se deja empezaron a de- hacer vinos muy buenos en América, tan buenos que competían, y además bien, porque los otros venían del mar y muy a veces venían ya echados a perder. Claro, Sí. Y acá pero venían frescos, recién hechos. Oye, todo. Y ya no te compras el producto desde nacional. 1500 teníamos el tema del proteccionismo, todo lo que... Exacto. Oye, pues sí, totalmente. Oye, qué dato tan curioso el tema de Puebla. O sea, en mi cabeza jamás yo ubicaba a Puebla como una región vinícola. Y menos que... La están restaurando, de Ok. hecho ahorita están volviendo a restaurar las zonas donde, Atlisco creo que es la zona. Ya, de Puebla, sí. donde se hizo los primeros viñedos de América. Qué increíble, ¿verdad? De México. Sí, claro. O sea, ya quiero ir a conocer lo que están restaurando. O sea, pero también, por ejemplo, hay otras regiones en México que son de las más antiguas, o la más antigua, creo, y permanece, ¿no? En Coahuila. Así es. Tenemos Parras, en Coahuila. Parras, Coahuila, las bodegas de Marqués Aguayo. Por ahí leía. Sí, que acabas de aprenderla. Sí, claro, y ya no se me Lo que- olvida. Que por supuesto Casa Madero nos va a decir, no, nosotros somos los primeros. ¿verdad? No, bueno, a ver, vamos por orden. Lo que pasa es que toda la vida yo había pensado que Casa Madero era la primera vinícola de De América. América. Vinícola comercial. Vinícola comercial, ¿no? Así es. Y digo, antes se llamaba Hacienda San Lorenzo, que fue en 1597. Pero pues yo ayer, literal, me acabo de enterar que no, que viví en un error. Y que, ¿cuál es, Vivi? Marqués de Aguayo. Marqués de Parras, Aguayo. Coahuila. Sí, ya nos está quitando la chamba, Doc. Curioso, el En pueblo 1593. de Parras de la Fuente se llama Parras porque había parras. Sí. Pero claro que no eran vitis vinífera, eran Claro. vitis americanas. Sí. O sea, sí había uvas ahí. O sea, Sí. qué interesante, ¿no? Y, o sea, Que que yo permanece. creo que es importante aclarar, porque el tema de las vitis nunca lo hemos platicado, que la mayoría de las uvas que consumimos, digo, existe, ya sabes, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Chardonnay, bla, 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 todas las que conocemos son de vitis vinífera, ¿no? Así es. Pero hay otro tipo de vitis. Yo siempre lo platico como, a ver, pues hay perros, ¿no? Pero existe el labrador, se me olvidaron los nombres de perros. Pues, Pues Chihuahua, Chihuahua, ¿sabes? O sea, Caniches, ajá. bueno, ahí está. pastor alemán. Exacto. Entonces creo que también por ahí es importante que sepan, ¿no? Que no nada más existe la vitis vinífera, sino que hay otras.
otras vitis. Y el problema es que estas uvas son excelentes como pie donde se puede hacer la uva, donde se puede plantar la uva, pero no dan vinos no muy agradables. No. Dan un sabor que se le denomina foxy. Ya. Debe de ser un poquito como herbal. La palabra foxy se refiere medio salvaje. Sí. Es la palabra que usaron. Sí. Pero, digo, es muy bueno porque hubo un bicho que atacó todo el mundo. Que este bicho se llama filoxera, que bien ya conocemos. Y este tipo de raíces o este tipo de plantas soportan muy bien estos bichos. Son inmunes. No nada más, exacto. No nada más la filoxera, sino también de otras. Entonces lo que hacen ahora es injertar, digo, desde hace mucho tiempo, por hacer injertos, ¿no? Que es lo que decías hace rato. Entonces, esta vitis, que es la vitis americana, la cortan y le injertan, literal, la vitis. Ajá, bueno, la que tú quieras, pero usualmente es la vitis vinífera. Para proteger. Sí, y de ahí ya crece la uvita Chardonnay que querías. Es que lo que entonces ya no te llega la filoxera. De pronto que ya no hay filoxera. En California en los 80s hubo un ataque de filoxera. Gruesísimo. O sea, ya decían al cabo no iba a pasar nada. Sí, y se gruesísimo. California, Sí. O sea, hace relativamente poco. Oye, Valente, y regresándonos a México. Con nuestro querido México. Regresando a nuestro querido México, ¿cómo es que pues llegan hasta el norte y llegan acá con nosotros? Y pues también nace nuestra industria acá comercial, ¿no? Porque pues también tenemos Santo Tomás, ¿no? Sí, Santo Tomás es la más antigua de Baja California. Y debemos de platicar, es muy importante, los misioneros, de pronto se dice, ya no se puede cultivar más uva, que fue terrible, nos atrasó 300 años en el cultivo de la uva. Entonces en 1700 arriban al sur de Baja California, a Bahía de Todos Santos, más o menos por esa zona, y entonces se plantan las primeras viñas. Y se hacen 18 misiones. Okay. Por eso por ahí hay un restaurante que se llama Misión 19, la misión que no existió. Son 18 misiones en Baja California, comandadas maravillosamente por los jesuitas. También traen la uva misión. La uva misión es fundamental, y el vino en general, porque se necesita para la ceremonia de la misa. Claro. No se puede usar ningún otro líquido para hacer la misa. Claro, y además hay que recordar, los españoles, mucha parte de su conquista fue para evangelizar. Claro. Pues, ¿cómo vas a evangelizar sin misa? ¿Y cómo vas a hacer misa sin vino? Era indispensable. Sí. Era un complemento. Yo me sorprendí cuando estuve en Sevilla. De repente, ustedes no creerían que se hacían, en la catedral era tan grande, que hacían así, no sé, 1000 misas al mes o 1500 misas al mes. ¿Qué? O sea, Jerez tenía ya toda una partida completa exclusivamente para vinos de la misa, de tantas misas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, ¿y buen vino o...? ¿Jerez? ¿Jerez? Sí, bueno, Jerez. Jerez, el Jerez que había antes de los Jerez que de fortificados, ¿no? O sea, Jerez fortificados, pero podían ser vinos blancos o tintos, acuérdense. Que ahorita ya todos son blancos. Pero qué impresión que tengan, o sea, todo un segmento dedicado a vino de misa. Bueno, y que también, es que la Catedral de Sevilla es enorme. Tienen que ir a visitar, les va a fascinar. Seguro, sí, qué rico. Y Jerez ahí a 1 hora de distancia. Qué rico, en lugar de ir a la catedral. No, es parte integral. O sea, yo sí quiero ver la catedral, pero también quiero probar los vinos. O sea, es todo. O sea, es un tour integral. Sí. O sea, no vamos a hacer un tour de puras catedrales e iglesias, sino también hay que tener el tema de la gastronomía y obviamente Y en este momento me acuerdo de uno de nuestros queridos maestros, de Camilo Magoni, que en mi opinión hace uno de los libros más interesantes Definitivo. que hay sobre las misiones de Baja California, todo enfocado hacia el vino. Es maravilloso el libro. Y entonces platica él, porque se fue misión por misión, algunas ya no existen, otras sí existen, y se encontró viñas prefiloxéricas, viñas que tienen 250, 300 años, que ya son árboles, o sea, ya 9 metros de largo, 5 metros de altura. El que está ahí en Baja Sur, en Baja California. Están abandonadas, ya prácticamente no se hace vino, pero son pues verdaderamente la misión como la hicieron en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Y que allá nunca llegó la filoxera, claro. Las que existen, no existen las 18 ya. Sí, no, porque además en esta parte de acá, pues era mucho, no había como tanta gente, ¿no? Ese es el gran problema. Más o menos en los 1900 ustedes no creerían que toda la Baja California tenía como 2,000 habitantes. Casi lo que hay ahorita en esta Ensenada colonia. Y La Paz eran las grandes ciudades y el resto pues buscaban de qué manera llenar los territorios.
Como a lo mejor más adelante vamos a platicar de los rusos del Valle, que Sí. nos invitan a participar, o los franceses que estuvieron en Santa Rosalía. Les digo que a lo mejor unos 2,000 habitantes en 1900. Ese era el gran problema. Una colonia. Sí, no, o sea, además creo, digo, no sé, pero según yo, la poca gente que existía en Baja California estaban muy negados a aceptar, o sea, a querer evangelizarse, ¿sabes? Estaban muy negados a aceptar a los españoles y aceptar una nueva cultura, aceptar el catolicismo. Entonces, de hecho, hasta traían, no sé, lo que traían los españoles o lo que traían los evangelistas. Los jesuitas los mega rechazaban y decían no, aquí no. Y digo, obviamente hubo una cultura que claro que sí, pero hubo muchos que dijeron no, y son los cumiá, y creo que esos cero, y todavía existen gracias a que pues no se dejaron evangelizar. Fueron los menos, ¿no? Obviamente fueron los menos, pero a ver, estás hablando que... Sí, de 2,000 personas. No, o sea, de 10. ¿Sabes? Els cuatro gatos. ¿Sabes cómo? Digo, también eso tengo mucho que ver. Los 4 gatos. Sí. Exacto, claro. Los 4 gatos. Pues sí. Pero sí son unas comunidades que permanecen hoy en día y pues son nuestros ancestros, de cierta forma. Sí, que qué padre que también todavía existen, ¿no? La misión más al norte de toda Baja California, no se imaginarán, era Rosarito. ¿Es en De serio? Baja California. Y la siguiente era hasta San Diego de Alcalá. Ok. Que después se dan a la tarea los mismos jesuitas y después los franciscanos de crear las misiones de California. Es el correcto. vino, por cierto, no viene de California hacia México, no, de México hacia California, que alguna vez alguien nos platicó. Y entonces donde estaba sentada la misión de Santo Tomás, que se funda más o menos en 1760, 1770, se asienta después la primera vinícola de Baja California, que se llama Santo Tomás. Por lo mismo. Por lo mismo, que es la primera vinícola En 1888. en 1888. Que es justo el vino que estamos probando el día de hoy. Sí, es un homenaje, ¿no? Sí, obvio, digo, a ver, Totalmente. si íbamos a hablar de historia de México, no podíamos dejar de hablar de Santo Tomás y no podíamos dejar de tomar un vino de Santo Tomás que tuviera la uva Misión, porque este es un vino que tiene las uvas Cariñán, Tempranillo y Misión. Un homenaje entre México y España, con Totalmente. un pie en un continente y un pie en otro continente. Oye, y desde el nombre, o sea, es un tributo 100%. Sí, ¿Misión? sí, Y Misión este vino es de 16. Laura, de Laura Pero Zamora. 16 Sí. es el Original. El año. ¿no? 2016. La añada. La añada, exactamente. La añada. Es que yo bromeo con Romina cada vez que estamos platicando aquí al aire que yo quería entrar al programa y en eso me dice, no, sabes que ya me voy a salir. Y yo, oye, ¿cómo? Y entonces aquí ya tengo mi clase privada. Al diplomado. Hombre, ¿no? ¿Sabes? Tengo diplomado privado. Y con Romy, que es la que más sabe aquí en Baja California. de vinos. Pero no de Pero historia. hoy es un deleite No, para de mí historia. platicar con nosotros, porque de verdad, Valente, tú, o sea, eres buenísimo y yo creo que aquí a los que nos están siguiendo también los trasladas a España y luego a México y pues ahora acá, a las misiones, ¿no? Y aquellos que han hecho ese recorrido que es precioso. Precioso, que hay que hacerlo una vez en la vida. Una vez en por la lo vida, menos. totalmente de acuerdo contigo, una vez en la vida. Pero ¿qué creen? Que entonces el rey de España descubre que los jesuitas son muy inteligentes y que son muy avanzados y son muy avant-garde y los expulsan de los territorios. Entonces queda como medio ¿En el el limbo? territorio en el limbo y luego Cuando ya se había formado Santo Tomás. cuando ya, no, esto es antes. ¿Antes? Esto es en Ah, ya. 1770, 80. Y es cuando entran misión. los franciscanos que entran a California y creo que los dominicos entran. Y los franciscanos fueron los que hicieron la misión de Guadalupe, ¿no? Y también empiezan, claro, a San Diego. Sí. San Diego. Sí, la de San Diego Este Alcalá. cuate, ¿cómo se llama? Fray Junípero Junípero Serra, ya es Serra. santo, San Fray Junípero Ya es santo Serra. y yo diciéndole cuate. No, pero es bueno. Fray Junípero Serra. Y él Lo hace, de y hace, y rango. no solo funda esa, funda 9 más. Pero entonces enfocándonos hacia acá, se funda esto, es un consumo muy personal. Bueno, yo no soy de Baja California, pero todo mundo se acuerda de joven, tanto de los vinos de Santo Tomás, como más adelante que vamos a hablar de los vinos de Cheto, que también Sí, es importante hablar súper de importante. la historia, ¿no? Entonces estos vinos tienen su impulso y luego tuvimos un presidente que se llamó Abelardo L. Rodríguez, que en realidad no era de Baja California, era de Sonora Es correcto. en general. Entonces él, al terminar su periodo, que fue corto, decide tomar y comprar esta vinícola y empieza su explotación todavía más comercial. Qué listo. Por mucho año, ¿no? Claro. Por mucho tiempo, y bueno, los vinos también
Pero sí, yo creo que siempre, de todos modos, los vinos estuvieron siempre más bien en la región. Sí. Que aparte el centro del país era complicadísimo. Te tenías que ir en barco, seguramente. Sí, o sea, ¿cómo llegabas? Ese es el o mismo en tren tema. hasta... Pues siempre hemos estado muy alejados y en esos tiempos, bueno, Peor, ¿verdad? Todavía. que el transporte era todavía más lento. Más lento. Y entonces Porfirio Díaz, ahora esta parte, se encuentra un pueblo de rusos que los están matando los zares. Son ortodoxos rusos, pero extremos, los Molokai, que quiere decir bebedores de leche. Qué Y chistoso. entonces, por cierto, que no toman vino, pero ya sus Pero sus sí descendientes se la pusieron, leche, muy bien. Se ponen Pero eso súper quiere decir felices con Molokai. leche. Se vienen acá porque los están matando literalmente en Rusia y entonces forman una colonia Ajá. en lo que hoy es Guadalupe. Ya. Y empiezan con trigo, pero luego dicen, no, pues el trigo bien, pero la uva más mejor, ¿no? Claro. Y Nos entonces va mejor con ella. les va esto. Otro hecho que claro que tenemos que platicar importantísimo es la ley seca en Estados Unidos. Importantísima, yo Sí, creo. En los 20, Estados Unidos dice hay problemas muy serios de alcohol, la solución es Adiós. No. adiós al alcohol, no más alcohol en todas sus formas. Y entonces le dan también en la torre a la industria, sobre todo de California, la Totalmente. industria del alcohol. Pero sorpresa, esto es una maravilla para las ciudades fronterizas, Claro. tanto canadienses como mexicanas. Sí. Y especialmente para Tijuana. Sobre todo porque la cercanía que tenemos con, o sea, digo, no digas San Diego, Los Ángeles, que es evidente, ¿no? No. Pero con Napa Valley, Así que es. ahí, o sea, estaban empezando a crecer y gracias a Totalmente. la prohibición se vinieron para abajo, muchísimo. Digo, obviamente todavía había algunos que bajita la mano ahí hacían, Underground. ajá, super Producción. underground, Hay hacían una sus producciones. divertidísima, era de que hacían jugos de uvas Ajá. y luego le ponían en la etiqueta: favor de no dejar este vino por las noches, no ponerle levaduras y no dejarlo reposar, Sí. porque se convierte Porque en se convierte en vino. Y la gente, claro que Sí, que es claro. de la letra, ¿no? Claro. Sí, está cañón. No, pero yo creo que mucho Tijuana también se hizo gracias a esa cercanía, No hay la porque, o menor sea, duda. Y Pero es mucho el tema, digo, nada más para que la gente que no escucha que estamos en una región fronteriza, nuestra Estamos en Tijuana, frontera por cierto. es Tijuana, pero nuestra frontera es realmente pegada, o sea, tú estás del otro lado y ya estás en una comunidad del otro lado y siempre ha sido así, y las demás regiones o ciudades fronterizas, estados, tienes que transitar horas para estar ya cierto. en población. Entonces Sí, o sea, también eso literal. benefició mucho a que nosotros fuéramos tan atractivos Sí. y después, obvio, agrégale el tema de que somos región Y sí, California, Fértil. el estado más rico de Estados y Unidos. además Exacto. teniéndonos aquí en corto, en todo, ¿no? entonces esa parte hemos tenido una posición geográfica muy Pues se crean interesante. vinícolas y se crean destiladoras de whisky. Brandy, ¿no? Y También. de whisky. De Y whisky. de pronto en Cañón Johnson Ajá. hay una destiladora de whisky y de pronto llegan unos muchachos italianos, entre ellos llega don Luis Achetto. Angelo, ajá. Angelo Chetto. Angelo. Angelo Chetto, en 1928, y utiliza las antiguas factorías donde se hacía este brandy y whisky, y entonces se convierte en Chetto, Sí. en la vinícola En lo que que hoy conocemos desde conocemos, ¿no? 1928. Que ahí está la cava Y todavía. ahí está la Es cava, ahí en el correcto. famoso Cañón Johnson. Sí, exacto. ¿Verdad? ¿Es correcto? Sí, y digo, esta parte de la historia está súper interesante porque justo por eso, porque dices, pues, tú tienes en el cerebro Cheto que hoy en día es la vinícola más grande de México, pero ver sus inicios de cómo empiezan gracias a la visión de esta oportunidad, porque a ver, o sea, la vida es de oportunidades, tienes que tomar las oportunidades, si estás viendo que necesitan alcohol tus vecinos, oye, mijito, aquí tenemos, o sea, y a ver cómo Aquí va. producimos. Bienvenido, welcome. Así Sí, había una claro, canción. O sea, Claro. total, welcome. ¿sabes? Pues, las crisis son oportunidades. Totalmente. Quizás no todo mundo las puede ver, pero pues, claramente la familia Cheto Definitivo. las vio y entonces fue el parteaguas, ¿no? A lo que pues, hoy en día es nuestra región vinícola, ¿no? Y, Ya había también viñedos inclusive aquí en Tijuana, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, me tocó ver una vez por una investigación que estaba haciendo histórica, la gran región productora de vinos eran las afueras de Tijuana y Tecate. Ya. Wow. Claro, en Santo Tomás estaba Santo Tomás y en Sí. Guadalupe estaban los Molokai, Sí. que era muy pequeñito, pero la gran industria de vino y de uvas estaban en Tecate. Sí, wow. Vinícolas como los Valentín y cosas así, que ya en los 40 mencionan que vendían uvas Infandel. Ok. Me sorprendió. Sí, que ¿eh? así, ¿no? Sí. Sí.
Que por cierto no es una uva gringa, que de repente la gente piensa que la Zinfandel es una uva croata. Croata, sí. Bueno, ahí tiene Porque, la digo, culpa de los hablando de gringos. Tecate, ya que lo mencionas, Doc, porque todo mundo, o por lo menos las amistades que tengo que no están en el mundo del vino, dicen, no, pues es que vamos a Valle de Guadalupe o la fregada, ¿no? Pero, a ver, Valle de Guadalupe es un valle, Claro. 5. ¿sabes? O sea, hay más valles en Baja California. Digo, ya regresándonos al 2019, ¿no? Un poquito más adelante. Pero está Tecate, está Ojos Negros, está San Vicente. Digo, es un tema también de conversación para otro episodio, pero sí es importante que la gente sepa que Valle de Guadalupe es un valle de varios que hay en Baja California, ¿no? Y La Tecate, región. la verdad, y lo que los distingue uno de otro es el microclima, el tipo de clima, el tipo de suelo, vaya, todo lo que llamamos el terruño, que ya lo hemos platicado, Vivi, todo eso que llamamos terruño cambia entre valle y valle. Y Tecate, yo le tengo un cariño súper especial a Tecate, porque se me hace que tienen un clima que puedes tener vinos muy buenos sin tanto, o sea, cuidando mucho la planta, ¿sabes? Siendo más naturales. Ajá. Tiene un clima Exacto. mediterráneo, pero con influencias continentales. Sí. Donde en invierno pues cae a veces Sí. algo de Sí, nieve, sí, sí. en verano es un poquito más caluroso. Y que además Tijuana, son Más muy agresivo. Sí, son muy extremistas. Entonces digo, yo creo que obvio tiene sus peligros, como todo tiene sus peligros, pero igual, por ejemplo, el tema del agua, pues ahí no hay No tienen no, problemas. de o sea, agua. No es lo mismo que en otros valles. exacto. ¿No? Pero bueno, regresemos a la historia. Entonces continuamos con la historia en México. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. México empieza una nueva época Sí. donde se trata de impulsar tanto la agricultura como la industria. Presidentes como Ávila Camacho, como nuestro primer presidente civil, Miguel Alemán, en donde pues la industria y el campo está un poco abandonado y se está tratando de dar un impulso. Desgraciadamente, como buenos mexicanos, claro, los vinos que más se consumían eran los de fuera, pero empieza también un impulso hacia los vinos mexicanos. Sí, pero ¿no? te voy a decir otra cosa, Doc. O sea, después de que termina la guerra, bueno, no sé si después luego, pero por los años 50 llega otra, o sea, llegan un montón de españoles otra vez. Llegan al centro del país y se empiezan a mover, ¿no? Y se empiezan a mover para el norte. Por la guerra o sea, civil. Sí, por la guerra civil. Y digo, también tiene mucho que ver ellos, porque obviamente con ellos pues traen sus productos. ¿Y qué es lo que quieren? A ver, si tú te vas un mes a donde sea fuera de México, ya estás llorando por los tacos, ¿no? Y porque dices, estos tacos no saben igual. Pues claro que no saben igual si no estás en México. Ellos lo mismo, llegando a México, pues ya empezaban a llorar, pedir su ajá, vino, por claro. sus productos. Uno de esos productos era el vino. Y gracias a eso empiezan a hacer negocios para traer sus productos, y uno Los de ellos fue la europea. ultramarinos. Sí, y uno de ellos fue la europea, que hoy todavía existe. Había otra tienda que empezó en el centro de la Ciudad de México, muy importante, junto con la europea. Pero a lo que voy es que La Naval. la Naval también era otra, que empezó un poquito española. después. A ver, pues la castellana, digo, La hay un montón. castellana, claro. Y ellos, digo, con sus productos, pues, obviamente también se empezaron a integrar con la comunidad mexicana. Y yo me acuerdo que mi abuela tenía sus amigas españolas y era lo máximo ir a comer con ellas, y siempre tomaba vino con ellas, ¿no? Y siempre a ver, ay, ¿qué vino lo voy a comprar por mis... O sea, ¿sabes cómo? Sí. Con mis amistades. Entonces, la influencia que tuvieron también en esa época fue fuertísima, porque ya México tenía otra mentalidad. O sea, los mexicanos tenían otra No era la mentalidad. primera opción para una comida. Exacto. De un mexicano. Y yo creo que gracias, no sé, digo, quizás estoy hablando por hablar, pero para mi familia y los conocidos que tengo en Ciudad de México, los vinos buenos son, o eran, ¿no? Digamos eran, porque ya los estoy evangelizando yo. No, pero obviamente para más opciones, Doc, no me veas feo. No, pero ellos dicen que es o España, o bueno, tienen en el cerebro, si es vino Rioja, Ribera del Duero, y si no, pues vámonos a Francia. Y son las dos opciones que existen, y párale de contar, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos, nada. Son esas dos opciones por la influencia tan fuerte que tuvieron los españoles con nosotros. Así es. ¿No? Así es. Que me así parece es. súper interesante también, porque gracias a eso también tomamos muchísimo más vino tinto que blanco.
Digo, es por lo que mil predomina cosas. mucho en España. En España Exacto. el vino que más se hace es tintos, Y un en poco de México rosados y un también, ¿no? poco de blancos. Y es que también el clima da mejor para hacer vinos tintos que blancos. Los vinos blancos son como más de frío. Híjole, No ahí, necesariamente, pero ahí así tendría es. mis dudas, pero yo creo que es mucho Pero el ese tema es tema cultural. para Es otro tema- programa. Pienso en Chardonnay, pienso en Sí. Riesling, pienso en estas uvas, no sé, ¿verdad? Como más Yo para creo que frío. es Sauvignon mucho tema Blanc. cultural también, o sea, es por eso, o sea, por ejemplo, también Pero digamos, es como lo aprendes, entonces Exacto. muchas cosas no las recibes de una educación, entonces son hábitos que vas a aprender, así como muchas cosas que de repente, sí, claro, eres hija de tu cosa, Sí. porque son hábitos por imitación, entonces finalmente aquí, Y a como lo ver. platicaste con la experiencia de tu abuela, Sí. entonces, nos fue abriendo esa puerta y hoy en día seguimos siendo un país que todavía quizás no existe la cultura al nivel que quisiéramos, pero son pasitos que hemos dado y que seguimos dando, y pues esto es un ejercicio. no, y además es un parte de paso muy eso. grande lo que ya hemos dado. Y es, yo siempre digo, ¿no? El vino es un gusto adquirido, es como el café. O sea, nadie toma el primer sorbo de vino y dice, uy, es la mejor bebida que ha existido en el planeta. Pues creo que no. No, es un gusto que vas Y adquiriendo. los mexicanos, aparte que nos gusta lo dulce. Exacto. Más fácil Es lo parte de la dulce. experiencia. Es parte de la experiencia, Es sí. como cuando vas a un restaurante y todo el mundo te dice, no, es el mejor restaurante. Y sirven un platillo buenísimo, pero tu experiencia no fue, entonces es como, no. Entonces, es I'm parte de la sorry. experiencia, es con quién tomas el vino, Totalmente, cómo es toda sí. la experiencia. Entonces, igual nos falta seguir, como dices, evangelizando Evangelizar. a los amigos para abrirles ese espectro y que le den la oportunidad al vino, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oigan, chicos, pues salud por esta. Ya se ¿Esta nos copa? acabó el tiempo. Creo que Uy. sí. Pues salud, Salud, salud. Gracias por estar con nosotros hoy. Encantado Muchas de gracias, platicar Doc. de este tema que me apasiona, la historia. Vale la pena. Bueno, el vino es una de las bebidas más antiguas del mundo. Sí. Entonces, Y nos quedamos a la mitad, tienes que volver a venir. No, hombre, esta es parte de uno. Seguro. Esta es parte de uno. Oye, y también muchísimas gracias a Origen Argentino que nos abrió las puertas y nos dio chance de hacer estas locuras aquí en su restaurante. gracias a nuestro buen amigo Juan Carlos Seguín. Gracias a ellos. por Gracias, permitirnos Doc. estar aquí. Gracias, Vivi, Doc. nos vemos a la Gracias. próxima. Nos vemos a la próxima. Salud. Salud.